Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. De nuevo es un gozo estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Cuando uno lee la palabra del Señor, la Biblia, en diferentes circunstancias y momentos en que el Señor la citó, uno encuentra que la Biblia nos fue dada para guiarnos en la vida cristiana, por supuesto, aquí en este mundo. Jesús le dijo a sus discípulos: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando el Señor resucitó, aquel domingo se encontró con unos caminantes decepcionados, tristes, abatidos, que iban hacia Emaús. E iban frustrados porque había muerto el Señor, su esperanza, su fortaleza, y ahora no saben qué hacer. Conocemos la historia, el Señor se acerca a ellos y después de una conversación les llama la atención y les dice: insensatos, tardos de corazón para creer todo cuanto las Escrituras han dicho de mí. Y dice que comenzando desde Moisés, yendo por los profetas, les hablaba y les aclaraba todas las profecías que acerca de él estaban escritas. Entonces fue cuando ellos entendieron, se les abrió el entendimiento y ellos reconocieron que era el Señor. Y este fue el comienzo de un gran avivamiento que, valga la pena decirlo, hasta nuestros días ha llegado. Así que la palabra del Señor es nuestra fortaleza, nuestra ayuda. Aún el apóstol Pedro cuenta de su experiencia que él tuvo con el Señor. Él anduvo con el Señor, comió con el Señor, escuchó al Señor, palpó al Señor. Y él dice que si esa experiencia no fuera suficiente, dice, tenemos la palabra profética más segura. Y yo quisiera en ese sentido hoy en esta charla, en esta meditación, referirme a esa autoridad que tiene la palabra del Señor para darnos los fundamentos, las columnas sólidas de nuestra fe, por la cual podemos luchar, sostenernos, aún en los momentos más turbulentos de nuestra vida. Yo quiero leer varias citas bíblicas en este día. En el libro de los Efesios, en el capítulo 1, yo voy a leer el versículo 15 como una introducción a esta meditación. Versículo 15, Pablo le escribe a los Efesios y les dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en todas mis oraciones. Esta es la frase que yo quiero llamar de la atención. Pablo le ha escrito a los Efesios y le ha dado una serie de enseñanzas. Y esas enseñanzas que él le ha dado a los Efesios, de pronto como que lo llevan a él a un momento de conmoción espiritual. Y entonces esa es la expresión del versículo 15. Por esta causa, él sigue agregando lo que ya leí, dice: haciendo siempre memoria de por vosotros en mis oraciones. Y el punto es este: ¿cuáles son esas causas? ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esas columnas que a Pablo lo motivan, lo comprometen, no solo en su vida, por supuesto, pero a orar por estos hermanos, por estas iglesias?
Por supuesto, en un tiempo tan corto como esto, no tenemos tiempo para profundizar en ellas. Pero al menos quiero mencionarlas. Yo espero que usted con su Biblia pueda seguirlas y pueda ver lo que el apóstol nos enseña a través de la palabra. Y vamos a volver al capítulo 1 de Efesios, al versículo 3. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y esta es la primera causa que yo quiero mencionar, hermano. Que usted y yo somos bendecidos por Dios. Que somos bendecidos en la persona del Señor Jesucristo. Y que somos bendecidos desde los lugares celestiales. Quien nos bendice a nosotros es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y permítame la expresión, desde su trono de gloria en los lugares celestiales, a través de la persona del Señor Jesucristo, entonces Él nos ha dado, Él nos colma de esas bendiciones preciosas. ¿Cuáles son esas bendiciones? Además, versículo 4, número 2, dice: nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, eso es una bendición que no alcanzamos a entender. No alcanzamos a entender. Pablo, por esa revelación tan grande que el Señor le dio, dice: desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un propósito. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo para que un día nosotros estemos delante de Él, como dice aquí, santos y sin mancha. Eso no lo alcanza a concebir nuestra mente. Estos son, vuelvo a decir, principios y verdades que las creemos porque el Señor lo ha dicho, por la autoridad de la palabra del Señor. Esa elección o cómo nos escogió, entonces tiene una motivación que es la tercera causa. Mire el versículo 5, en amor. Es decir, que la motivación que Dios tuvo para escogernos no es porque nosotros hagamos o tengamos algún mérito o hagamos cosas que valgan la pena, por decirlo de alguna manera, o que sean argumentos delante del Señor. No. La motivación por la cual Él nos bendice, la motivación por la cual Él nos escogió, fue su amor. Y en ese amor, y déjeme decirlo, en esa soberanía, dice: nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y vuelve a decir: según el puro afecto de su voluntad. Es decir, sin influencia de nadie, sin presión de nadie, sin motivación de nadie. Solo su puro amor lo motivó, el santo afecto de su voluntad. Así que tenemos bendiciones, como decimos, a granel. Gloria al Señor. Versículo 6. ¿Cuál era el propósito de Dios en esa elección? ¿Cuál era el propósito de Dios en esa predestinación de hacernos sus hijos? Váyase al versículo 6. Para que seamos para alabanza de su gloria. Para que seamos para alabanza de su gloria, con la cual, vuelve a decir, nos hizo aceptos en el amado. Amén. Así que si Dios nos ha bendecido, si Dios nos ha escogido, si Dios nos ha predestinado, si Dios nos ha dado un propósito, dice que todo eso lo hizo en la eternidad
para traerlo a la realidad en el tiempo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que lo hace en la persona del Señor Jesús? Entonces aquí Pablo entra en un segundo paso, voy a decir, para mostrarnos, enseñarnos cómo el Señor ha llevado a la práctica lo que Él planeó en la eternidad. Versículo 7 dice, ¿en quién? Es decir, en Cristo. Tenemos redención por su sangre. Y ustedes saben que la palabra redención quiere decir comprar. Era una palabra, por supuesto, de la antigüedad. Cuando alguien iba al mercado de esclavos y entonces compraba esclavos allí. Y eso fue lo que hizo el Señor. Vino a este mundo, perdónenme la expresión, mercado de esclavos de Satanás, del pecado y de la muerte. Y dice, y por su sangre, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, desde antes de la fundación del mundo. Lo mismo que está diciendo aquí Pablo. Entonces Dios, para llevar a cabo esos planes o esos planes de bendiciones para nuestra vida, envió a su Hijo al mundo para que fuera al mercado de esclavos y con su propia sangre nos comprara, nos redimiera, que es la expresión. Y una vez adquiridos, entonces dice, nos da el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. No solamente nos compra, pero cuando nos compra con toda nuestra carga de pecado, de depravación, de degeneración, perdónenme, toda la herencia de Adán que traemos. Jesús nos compra así. Pero gracias a Dios que nos perdona todo aquello. ¿Cuántas cosas hicimos? ¿Cuántas cosas hacemos? Gracias a Dios que en ese plan maravilloso de Dios, en la persona y en la sangre de Cristo, tenemos perdón de nuestros pecados, como dice aquí, según las riquezas de su gracia. Como dice más adelante en Efesios, por gracia sois salvos. Y dice que las hizo sobreabundar para con nosotros en sabiduría, en inteligencia. Y mire la siguiente bendición en el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio, anote eso, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de nuevo según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Gloria al Señor. Dios no solamente ha hecho eso con nosotros y lo ha dejado escondido, no. Pablo dice, nos lo ha dado a conocer. Ahora, hermano, hermana, usted sabe por qué usted ama al Señor. Ahora usted sabe por qué usted le ha entregado su vida al Señor. Ahora usted sabe por qué usted debe entregarle su vida al Señor. Porque dice, nos da a conocer el misterio de su voluntad. El misterio quiere decir aquellas cosas ocultas, como dice Pablo y más adelante, que en otras generaciones no se dio a conocer. Ahora el velo nos es quitado. Nuestros ojos espirituales, nuestra alma, nuestro espíritu tiene una nueva dimensión. La dimensión que el Señor nos da a conocer, como leímos en el versículo 3, la bendición que es una bendición espiritual. Y luego aclara el versículo 10 ese mismo propósito de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento, en la dispensación, en el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo? En el día final. Cuando toda esta obra gloriosa del Señor llegue a su final, entonces se cumplirá esto en su totalidad. Pero además de esto, mire nuevo lo que nos dice el versículo 11.
No solamente hemos sido escogidos, predestinados para ser adoptados, redimidos por su sangre, perdonados, dándonos a conocer los misterios de su voluntad. Pero mire el versículo 11, nos dio herencia. Como dice Pedro de nuevo en su libro primero, capítulo 1, versículo 3, nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada, guardada en los cielos para nosotros. Y vuelve a enfatizar que el propósito de eso, dice el versículo 12, es que seamos para alabanza de su gloria. De nuevo, sigue Pablo explicando cómo es que nosotros hemos llegado o llegamos a poseer todo esto. Maravilloso. Vaya hacia el versículo 13. En él también vosotros. Mire el método que el Señor ha usado, versículo 13. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? El evangelio, las buenas nuevas. El evangelio de vuestra salvación, número 1. Y número 2 que dice, habiendo creído en él. Habiendo oído y habiendo creído, que dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Cuando el Señor nos compró, nos redimió. Cuando nosotros escuchamos ese mensaje del evangelio. Cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor y que estas cosas que el Señor tiene se cumplan en nosotros. Entonces dice que Dios nos estampó, nos puso un sello que nos distingue, que somos la propiedad de Dios. ¿Sabe que eso hacían en la esclavitud? Lo he mencionado en otras ocasiones, cuando iban a la plaza de mercado y sacaban a los esclavos. Los esclavistas usaban fierros calientes como usan hoy día con los animales y les ponían su marca, su sello y quedaban marcados de por vida. Pablo usa esa figura para decir que también Dios nos selló a nosotros, pero lo hizo con su Santo Espíritu, estampó. Y luego el versículo 14 concluye diciendo que ese Santo Espíritu no es la totalidad. Dice, son las arras de nuestra herencia. Como dicen en inglés, el down payment de lo que el Señor nos ha dado. La cuota inicial de las bendiciones que el Señor nos da, porque dice, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el cumplimiento de todas las cosas. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos enseña, es el que nos consuela, es el que nos fortalece. Y aún Pablo dice, el que intercede por nosotros, cuando nosotros ni siquiera sabemos qué orar o qué decir. Gracias a Dios. Entonces Pablo, permítame, tiene este sumario, por así decirlo, de bendiciones, las bendiciones de Dios, las bendiciones de Dios, las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Y Pablo entonces entra en ese versículo 15, dice, hermanos, yo he oído de la fe que ustedes tienen, yo he oído del amor que ustedes tienen. ¡Qué bueno! Dice, pero lo que me motiva, empieza el versículo, es por esta causa, lo que acabamos de mencionar aquí. Esos son los pilares de nuestra fe. Esos son las columnas de nuestra fe. La elección que el Señor tuvo con nosotros, el propósito eterno que Dios ha tenido con nosotros, los medios que Dios nos ha dado para que lleguemos a conocerlo. Y por si fuera poco, el sello del Espíritu Santo. Como dijo Pablo, ¿quién me apartará del amor de Dios? Yo quiero animarlo a usted, hermano, a usted, hermana, si está pasando por un momento difícil en su vida, con la autoridad que me concede la palabra de Dios, se lo digo con toda seguridad. Hermano, hermana, antes de que usted existiera en este mundo, ya Dios conocía su vida,
Dios conocía sus goces, Dios conocía sus alegrías, Dios conocía sus tribulaciones y más, Dios conoce sus victorias. Usted sabe que después de esta crisis, Dios, el Señor, le da la salida, porque fiel es el que lo prometió. Y Pablo dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Yo quiero que usted con su tiempo lea esta palabra, la medite. Sé que Dios le va a bendecir, sé que el Espíritu Santo le va a bendecir y que usted se va a levantar mañana en victoria en el nombre del Señor. Déjeme orar por usted. Padre, gracias por habernos amado con amor eterno. Gracias por habernos dado a Jesucristo. Y gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos enseña, que nos guía, que nos consuela y nos fortalece. Yo quiero orar, Padre, por este hermano, por esta hermana que está pasando por una tribulación, Señor. Abre sus ojos espirituales para que él o ella te pueda conocer a ti y ver las maravillosas bendiciones que tú tienes para su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.